Bueno, y esta tarde el Frente Amplio concurrió hasta el Palacio de la Moneda, invitados por el presidente Sebastián Piñera. ¿Cuáles fueron los temas tratados? ¿Cuál fue el resultado de esta cita? Queremos hablar de este tema. Nos acompaña justamente Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, y quien estuvo hoy en esa reunión. Gracias por estar aquí esta tarde, Catalina. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto se da en el marco de la serie de reuniones que han estado sosteniendo representantes de partidos de la oposición con el presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes hoy día en este encuentro? Tuvimos una extensa reunión, casi 2 horas de conversación con el presidente. Asistimos al encuentro de diversos partidos y representantes de movimientos al interior del Frente Amplio, y lo más importante, creo, es que fuimos con una propuesta, con una mirada conjunta como coalición. Presentamos 5 puntos que para nosotros eran prioritarios que el gobierno analizara, sin perjuicio de, digamos, los énfasis que puso cada uno de los partidos. Nosotros, en particular, desde Revolución Democrática, nos interesaba mucho conversar de medio ambiente y de cambio climático con miras a la COP25, y así cada uno pudo manifestar también sus prioridades, digamos, en términos de agenda. Pudimos instalar estos mínimos. Sí nos fuimos con una sensación de una reunión que queda inconclusa porque no recibimos una contrapropuesta, digamos, lo que venimos levantando, sino más bien escuchar simplemente la propuesta que teníamos en cada uno de esos mínimos de trabajo. Incluso, diputado, usted cuando salió de la moneda fue más dura. Fracasó la política de los acuerdos. ¿Por qué tan duro después de una reunión de 2 horas? Uno dice, quizás al tiro se acabó la fiesta, terminada la reunión. Yo creo que el diagnóstico que realizábamos respecto de que fracasó la política de los acuerdos ficticia del gobierno la hacíamos mucho antes de asistir a la reunión. ¿Antes y después no cambia el escenario pese a la reunión? Por un motivo muy simple, que tiene que ver con que todos tenemos voluntad de diálogo, pese a que se ha buscado tildar al Frente Amplio de obstruccionista. Hoy día el Frente Amplio y Revolución Democrática estuvieron disponibles a conversar, el gobierno también. Sin embargo, hoy día piso para acuerdos no existe cuando tenemos a Blumer y a Monkeberg peleándose respecto de si va a haber o no división de la discusión respecto de pilar solidario en materia de pensiones. No hay acuerdo cuando el gobierno insiste, no hay posibilidad de acuerdo cuando el gobierno insiste en una reforma tributaria que termina aumentando el impuesto a los más ricos de este país a costa de la clase media y de las pymes. Entonces, voluntad de diálogo siempre va a haber. El tema es que piso para acuerdos no la hay si es que no es de cara a las grandes mayorías de Chile. Pero ese tipo de situaciones, ¿se la comentaron al presidente Sebastián Piñera? ¿Cuál fue la respuesta que ustedes obtuvieron? ¿Cómo se fue dando esa reunión? Temas centrales que instalamos fueron, de hecho, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la necesidad de dividir en particular pensiones y avanzar hacia el aumento del pilar básico solidario. También hablamos de educación, de cómo éramos capaces de sostener una educación no sexista hoy día y terminar con el endeudamiento. Fuimos a instalar también la necesidad de que hubiese diálogo entre naciones, en particular la situación que tenemos en la Araucanía. Creemos que esas son agendas, insisto, mínimas, que no tienen incluso que ver con lo que a nosotros nos gustaría en términos óptimos. Tienen que ver con algunas agendas que incluso creemos que para el gobierno pueden ser posibles, digamos, que se ceda en generar estos pisos que no solamente representan al Frente Amplio, creemos, sino también forman parte de los acuerdos que venimos levantando como oposición. ¿Cuál fue finalmente la respuesta que ustedes obtuvieron o lo que pensaban encontrar en este encuentro? Porque ¿era esta la instancia como para que se avanzara en compromisos, o más bien era la instancia para que pudiesen plantear cuáles son para ustedes los puntos principales? Por eso señalo que es una reunión inconclusa. Es inconclusa porque esperamos ahora que el gobierno tome postura respecto de los temas que fuimos a plantearle. Esperamos ahí. La respuesta que recibimos fue: vamos a leer en detalle el documento que nos vinieron a presentar, y creemos que nos parece pertinente en la medida en que luego tengamos una respuesta del gobierno que llegue lo antes posible y que no sea en el marco, ojalá, de una reunión en la moneda, sino que públicamente, de cara a los chilenos y chilenas, sepamos cuáles son las posturas en contrario, porque desde la oposición hemos tenido mucha claridad en establecer mínimos. Sin embargo, desde el gobierno no parece haber la misma claridad para ver, por ejemplo, cómo se enfrenta la reforma de pensiones. Justamente en esos temas quiero meterme, diputada. Usted ha hablado de piso, del desde un poquito, en buen chileno. ¿Cuáles son el piso y el desde para ustedes en temas tan sensibles que han estado arriba de la discusión, que hemos visto que el gobierno ha tenido, y con la oposición, con parte de la oposición, en buen chileno, chutear la idea de legislar para la próxima semana, por ejemplo, en la tributaria, por ejemplo, también en pensiones? ¿Cuál es el desde para ustedes en materia tributaria? ¿Cuál es el desde en materia de pensiones? Desde en materia de pensiones, creemos que hay acuerdo en la necesidad, por ejemplo, de aumentar el pilar básico solidario. Por tanto, partamos un 42%. Partamos de dividir el proyecto. Partamos de dividir el proyecto exacto, y conversar respecto de hasta cuándo y cómo queremos aumentar el pilar básico solidario, porque el gobierno hoy día plantea que el pilar básico solidario podría aumentar tanto, digamos, de forma gradual, en términos de años, pero también en términos de edad a la que se accede para acceder a un monto mayor del beneficio. Nosotros creemos que un criterio, por ejemplo,
como la edad no debería concurrir, y un criterio también del grado, la gradualidad que el gobierno está planteando para implementar una mayor cobertura tampoco debiese ser como ellos lo están considerando. Entonces, en la medida en que somos capaces de dividir ese proyecto, somos capaces también de conseguir algunos mínimos respecto de hacia dónde y hasta cuándo aumentamos el pilar básico solidario en materia de pensión. En tributaria. En tributaria yo diría que el desde tiene que ver con no avanzar en una lógica regresiva en el sistema impositivo en Chile. Hoy día la propuesta del gobierno plantea un tema del todo ilógico y que no hace ningún sentido común, insistimos, como para las grandes mayorías del país, que tiene que ver con recaudar menos dinero para el fisco, recaudar menos para todo el gasto social que necesitamos realizar en Chile y recaudar menos, además rebajándole el impuesto a los más ricos del país y planteando compensaciones en el impuesto al IVA. ¿Quién paga el IVA hoy día en Chile? El IVA lo paga la clase media y los sectores más vulnerables. Entonces lo que estamos haciendo es decir, vamos a rebajarle el impuesto a los más ricos, vamos a recaudar menos con eso y para compensar, bueno, vamos a cobrarle más a quienes más lo necesitan, mediante un sistema que apuesta a la regresión y no al equilibrio o a la progresividad, digamos, en el sistema. Perdón, diputada, en el tema del IVA, con el tema de la boleta electrónica, más que cobrar más, lo que se pretende es que se pague el IVA de parte de muchos que no pagan el IVA, por eso está la boleta electrónica, mucha gente que no entrega boleta. Sí. Es solamente eso, es un punto... Claro, el IVA lo pagan todos. O sea, el IVA lo vamos a pagar. El impacto le llega, o lo pueden sentir más clase media, clase vulnerable. Exacto. ¿Quién siente el impacto? Eso, lo siente. Perfecto. Indudable. Pero por otro lado también, ¿qué pasa con las normas antielusión? Hoy día justamente si lo que queremos es fortalecer la justicia tributaria, si lo que queremos es fortalecer las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, lo que termina haciendo la reforma del gobierno es justamente disminuir las atribuciones y rebajar o digamos quitarle el peso a uno de los grandes pilares que tuvo la reforma del año 2014 de impuestos que tiene que ver con las normas generales antielusión. Entonces, ok, si queremos realmente fortalecer el sistema, hacer que todos paguen impuestos, perfecto, estamos todos de acuerdo con eso, pero ¿a quién fiscalizamos? ¿A quién le damos atribuciones para realmente asegurar que esa justicia tributaria hoy día exista en Chile? Y creemos que ahí el gobierno se ha equivocado de rumbo. ¿Consideran que se debe llegar a un acuerdo antes de que se vote la idea de legislar o más bien es en el Congreso donde se tienen que discutir estos temas? Sin duda es el Congreso donde se discuten los temas, pero para aprobar o rechazar la idea de legislar tenemos que tener claridad respecto de cuál es el espíritu que persigue la norma. Y en esa materia no vamos a estar disponibles a legislar respecto de una reforma del sistema de pensiones que termine consagrando la lógica de las AFP o un sistema tributario que termine, digamos, consagrando o fomentando el eje de la regresividad en el sistema impositivo, digamos. O sea, quien se compromete con los más ricos de Chile, quien pone a los más ricos de Chile primero en la fila, no va a tener el apoyo de sectores como el Frente Amplio y me atrevo a decir, no va a tener el apoyo de la oposición si ese es el objetivo que persigue el gobierno hoy día. Y eso también hace mucho sentido con el gobierno retrasando el ingreso o retrasando más bien la votación del proyecto hasta la próxima semana. ¿A qué lo atribuyen ustedes ese retraso? Porque podría ser o porque no hay voto suficiente para que se apruebe la idea de legislar o dar un tiempo mayor para que se puedan llegar a negociaciones con sectores de la oposición. Yo de buena fe pienso que el gobierno no está acá aplicando una lógica de pirquineo de votos en la oposición y que más bien pretende responsablemente revisar las objeciones que tenemos desde la oposición y presentar un mejor proyecto. Espero que esa sea la voluntad del gobierno, no voy a ser yo la que la ponga en duda. En materia de pensiones, diputada, para ustedes el desde iba por el tema del pilar solidario, lo que conversamos antes. Por el otro lado, que si ustedes pretenden dividir el proyecto, un lado está el pilar solidario, el otro derechamente hacerle cambios al sistema actual desde el aumento de cotizaciones, desde diversos cambios. Ustedes adhieren, o en este documento que le entregaron, hay elementos, por ejemplo, que muchos de los diputados, muchos parlamentarios, mucha gente que adhería al Frente Amplio, también adhería al movimiento No Más AFP. ¿Van a sumar muchos de esos elementos de la propuesta No Más AFP en este documento? Nosotros, parte del programa de muchos, yo diría, se recoge el 100% de la propuesta de la coordinadora No Más AFP dentro de lo que ha sido el programa del Frente Amplio y dentro de lo que hemos levantado como propuesta. Ahora, como decíamos, y por eso hablo de que no estamos viendo ni siquiera a plantearle al presidente nuestro modelo ideal, lo que estamos viendo a plantearle son mínimos. Y dentro de esos mínimos está el desde del pilar solidario, pero también está el desde respecto, por ejemplo, en la cotización de cargo del empleador. El presidente nos preguntaba, bueno, ¿pero en qué estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, por ejemplo, en aumentar la cotización de cargo del empleador, como lo ha planteado el gobierno. La pregunta es, esa cotización, la que aumentamos de cargo del empleador, ¿hacia dónde va? ¿Va hacia las AFP y va hacia engordar el bolsillo de las AFP para continuar validando el mismo sistema de administración? ¿O va hacia consagrar un modelo de solidaridad que administre
alguien distinto que no sea la AFP. ¿A usted le hace más sentido, por ejemplo, la propuesta que hizo la expresidenta Bachelet, que aumentaba de un 10 a un 15%, pero sí ese 5% parte iba a un pilar solidario, a un fondo solidario, parte iba a las AFP, también a un agente estatal? A nosotros nos gustaría que ni un peso más se fuese al negocio de las AFP. Y por eso decíamos, como, ¿desde dónde planteamos ese que hemos venido conversando acá? Bueno, planteémoslo conversando de a dónde se va el aumento de la cotización del empleador. Ni un peso más a la AFP y orientación hacia la creación de un sistema solidario donde podamos cada uno de nosotros aportar a un fondo común. Ese desde del ni un peso más a las AFP quedó expresado en este documento que firmaron con los otros partidos de la oposición. Es algo en lo que coinciden todos aquellos que sus representantes colocaron la firma, es algo que va desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. Lo planteo desde la perspectiva, si a la hora de que se discuta esto en el Congreso, se va a mantener tal cual aparece ahí en el documento. Venimos saliendo el día de ayer, firmamos un acuerdo todos los partidos políticos de oposición, lo que yo creo que es un tremendo éxito de lo que fue el 2018 al 2019. Hoy ya tenemos una hoja de ruta, mínimos de oposición y de articulación, donde el tema sistema de pensiones está considerado. Ahora, yo creo que este es un acuerdo y un piso inicial de trabajo. De hecho, lo que nosotros planteamos, incluso saliendo de la reunión con el presidente, fue que ojalá lo que venga ahora sea una reunión de presidentes de partidos de oposición, para que ese mínimo que establece una preocupación respecto al sistema de pensiones y el aumento de la solidaridad en él se consagre o, digamos, avance hacia, por ejemplo, que ni un peso más a las AFP tenga los votos de la oposición. Corrígeme si estoy equivocada, pero dentro del documento en sí dice textual que no se entregue ni un peso más a la AFP. Sí, el tema es cuál va a ser la propuesta alternativa, si no van a ser las AFP, y ojalá podamos construir en conjunto también como oposición esa propuesta. Solo un último punto, ¿esto puede ser el primer paso de un acuerdo electoral? No, yo creo que se nos suele vincular una cosa con la otra y creo que años luz. Acá ¿Un primer paso? Lo que estamos proponiendo es una articulación para el año 2019 porque creemos que las urgencias de Chile lo requieren. Lo electoral lo conversaremos mucho más adelante con ideas sobre la mesa y de forma democrática con todos y todas. Diputada, se nos va el tiempo, solamente una última pregunta. Dentro de la reunión hoy día, los saludos protocolares al presidente, un pequeño incidente, uno podría decir, una de las representantes del Frente Amplio, si no me equivoco, la presidenta del Partido Humanista, no quiso saludar de beso al presidente, se hizo el mismo saludo y se generó una suerte como de complicación en ese minuto. ¿Qué le parece a usted? Ella dijo, a ver, esto es el beso para ella es un gesto fraternal y el presidente de la República o este gobierno dice, viola sistemáticamente los derechos humanos, lo que no es fraterno para mí. Bueno, yo creo que Catalina podrá saludar como le parezca a quien, digamos, a quien le parezca también. Yo creo que hoy día las mujeres venimos planteándose mucho rato la necesidad de que podamos ser libres también la verdad para nosotros no fue nada incómodo, fue lo más natural del mundo. De hecho, nos sorprendió mucho cuando salimos, que luego nos preguntaban sobre el ambiente de tensión que supuestamente había habido. La imagen se ve una incomodidad, pero no fue tal. Para nada, no lo sentimos para nada y de hecho fue una discusión muy distendida. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Fue una conversación, duró 2 horas. El diálogo, y si bien somos figuras muy antagónicas, tenemos proyectos políticos diametralmente distintos y una mirada de Chile diametralmente distinta, yo creo que justamente el valor de la democracia y de la política está en la disposición de diálogo con todos los actores y eso es lo que hoy día hicimos como Revolución Democrática y como Frente Amplio. Muy bien. Diputada Catalina Pérez, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Acompañarnos. Feliz.